Boa tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a usted que nos mira. Este é o programa Este programa O Evangelho é o Poder de Deus. es el Evangelio, el poder de Dios. Estamos aqui na Vitória TV, Estamos aquí en Victoria TV, canal 47.1. canal 47.1. E eu quero falar sobre um assunto muito importante. Yo quiero hablar sobre un asunto muy importante. O título dele é Qual o limite entre a fé e a prudência? ¿Cuál es el límite entre la fe y la prudencia? E eu vou falar separado em 3 partes. Hoje nós vamos fazer a parte 1 e teremos as outras partes na semana que vem e na outra consecutiva. Yo voy a hablar separado en 3 partes. Una parte hoy y las semanas consecutivas las otras 2. Até que momento uma pessoa de fé pura e genuína pode ter a precaução e a cautela em diversas situações de risco? ¿Hasta qué punto puede una persona de fe pura y genuina ser cautelosa y cautelosa en diversas situaciones de riesgo? Até qual circunstância um cristão deve prevenir-se e cuidar-se em situações de perigo sem ter a sua fé desqualificada? ¿Cuánto debe evitarse y cuidarse un cristiano en situaciones peligrosas sin descalificar su fe? Uma fé bíblica pode permitir que o homem redirecione as suas responsabilidades para Deus? ¿Puede una fe bíblica permitir que el hombre redirija sus responsabilidades a Dios? Uma questão muito debatida nestes dias, por exemplo, manter ou não a reunião do povo de Deus, o culto público nas igrejas, mediante o crescente risco de contágio pela Covid-19, os cristãos devem continuar reunindo-se fisicamente ou não? Una pregunta muy debatida en estos días, por ejemplo, mantener o no la reunión del pueblo de Dios, la adoración pública del Señor, debido al creciente riesgo de contagio por parte del COVID-19, ¿deben los cristianos continuar reuniéndose físicamente o no? Por um lado, os cristãos que querem manter o culto público acusam os que pensam diferente de terem falta de fé. Por outro lado, muitos cristãos que querem manter o culto de forma domiciliar acusam os que pensam diferente de serem irresponsáveis. Por un lado, algunos cristianos que quieren mantener la adoración pública acusan a los que piensan de manera diferente de tener falta de fe. Por otro lado, muchos cristianos que querían mantener la adoración en casa acusaron a aquellos que pensaban diferente de ser irresponsables. Creio que muitos pastores, líderes e cristãos, em geral, manifestaram sua opinião com sinceridade e zelo pela palavra de Deus. Porém, levantou-se um conflito de ideias e opiniões, questões e dúvidas que merecem ser seriamente observadas. É um assunto importantíssimo que exige respostas e orientações bíblicas, pois trata sobre a fé, que é o assunto fundamental na doutrina e na vida cristã. Creo que muchos pastores, líderes y el pueblo cristiano en general expresaron su opinión con sinceridad y celo por la palabra de Dios. Sin embargo, hubo un conflicto de ideas y opiniones, preguntas y dudas que merecen ser observadas seriamente. Es un tema muy importante que requiere respuestas u orientación bíblica, porque trata con la fe, que es un tema fundamental en la doctrina y la vida del cristiano. Qual o conceito bíblico de fé? Qual a sua importância para o cristão? Como exercitamos a nossa fé? ¿Cuál es el concepto bíblico de la fe? ¿Cuál es su importancia para el cristiano? ¿Cómo lo ejercitamos? A fé, dentro do aspecto que queremos falar nesta mensagem, ela transcende o natural, o físico, mas seu elemento primário consiste em crer, em confiar, conduzindo o cristão a praticá-la. La fe, dentro del aspecto del que queremos hablar en este mensaje, trasciende lo natural, lo físico, pero su elemento principal consiste en creer, confiar y llevar al cristiano a practicarlo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, está escrito: porque andamos por fé e não por vista.
Segunda de Corintios 5:7 está escrito, porque caminamos por fe y no por vista. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8, está escrito: porque pela graça sois salvos por meio da fé. En Efesios 2:8 está escrito, porque por gracia eres salvo, por fe. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está escrito: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. En Hebreos 11:1 está escrito, la fe es el fundamento firme de las cosas que se esperan y la prueba de las cosas no vistas. Vejam a importância da fé. Esa es la importancia de la fe. Ela é fundamental na vida cristã. Es fundamental en una vida cristiana. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4, está escrito: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Y en 1 de Juan 5:4 está escrito, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. En Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible complacerlo, porque es necesario que quien se acerca a Dios crea que Él existe y que es un galardonador de lo que busca. Veja o que o texto está dizendo. Es lo que el texto está diciendo. Sem fé, Sin fe não podemos agradar ao Senhor. no podemos agradar al Señor. Não há como nos chegarmos diante de Deus, No hay como nos achegarmos como nos acercamos delante delante de Dios, se não for por meio da fé. si no es por medio de la fe. Sem fé, Sin fe não existe vida cristã. no existe una vida cristiana. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38 está escrito: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. En Hebreos 10:38 está escrito, pero el justo vivirá en la fe, y si se retira, mi alma no tiene placer en él. João capítulo 3, versículo 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. En Juan 3:18 dice, el que cree en él no está condenado, pero el que no cree ya está condenado. Quem não crê já está debaixo de uma condenação. Quien no cree ya está en una condenación. Não podemos viver sem ter fé no Senhor. No podemos vivir sin fe en el Señor. Não recebemos vida eterna sem fé. No recibimos vida eterna sin fe. Veja a importância da fé. Es la importancia de la fe. O que a Escritura nos fala sobre a fidelidade do Senhor? La Escritura nos habla sobre la fidelidad del Señor. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, está escrito: mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e vos guardará do maligno. En 2 de Tesalonicenses 3:3 dice, pero el Señor es fiel, quien te confirmará y te mantendrá alejado del maligno. Em Salmo, capítulo 36, versículo 5 diz: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus. A tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. En Salmos 36:5 dice, tu misericordia, Señor, está en el cielo y tu fidelidad llega hasta las nubes más altas. Salmo capítulo 119, versículo 90, está escrito: a tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. En Salmo 119:9 dice, tu fidelidad dura de generación en generación, estableciste la tierra y se mantiene firme. Veja a grandeza da fidelidade de Deus. Esa es la grandeza de la fidelidad de Dios. A fidelidade de Deus não muda, não altera. La fidelidad de Dios no cambia, no opera. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Él es el mismo, Él no cambia. Que Deus tremendo, podemos confiar nele todos os dias na nossa vida. Dios es tremendo y nosotros podemos confiar en Él todos los días de nuestra vida. Confiar de forma total, plena.
confiar de forma total, plena. Porque em Salmo capítulo 46, versículo 1 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Porque en Salmos 46:1 nos dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en la angustia. Jeremias capítulo 17, versículo 7 está escrito: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. En Jeremías 17:7 dice, Bienaventurado el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Em Salmo capítulo 18, versículo 2 diz: O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. En Salmos 18:2 dice, El Señor es mi roca y mi lugar fuerte y mi libertador, Dios mío, mi fuerza, en quien confío, mi escudo, la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Deus é a minha rocha, o meu rochedo. Dios es mi roca, mi fortaleza. Nele eu coloco a minha fé. En Él coloco mi fe, Nele eu descanso. en Él descanso, Nele eu encontro a minha paz. en Él encuentro mi paz, Porque Ele é fiel. porque Él es fiel. Mas a Escritura, ela precisa ser lida como um todo. Pero la Escritura debe de leerse como un todo. Sabemos que há um enorme bloco de textos bíblicos que nos ordenam a vigiar, a não tentar ao Senhor, a sermos prudentes, precavidos e muitas outras coisas que vamos tratar a partir de agora. Sabemos que hay un gran bloque de textos bíblicos que nos ordenan mirar, no tratar con Dios, no probarle, ser prudentes, cautelosos y muchas otras cosas con las que trataremos a partir de ahora. Lá no final do estudo, vamos tentar compreender como esses dois blocos de texto se conectam, se interrelacionam, sem se confrontar, mas eles se complementam entre si. Al final del estudio, trataremos de comprender cómo estos dos bloques de texto se interrelacionan, se conectan, sin confrontarse, pero se complementan entre sí. Primeiro ponto que eu quero falar nessa noite. Primer punto que yo quiero hablar esta noche. Devemos obedecer às autoridades estabelecidas. Debemos obedecer las autoridades establecidas. Conforme está escrito em Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Conforme está escrito en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Sométanse todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ainda em 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, também fala sobre isso. También en Primera de Pedro 2:13 también habla sobre eso. Pois é isso que a Escritura espera de nós cristãos. Porque eso es lo que las Escrituras esperan de los cristianos. As autoridades dos órgãos de saúde nos têm dado orientações claras a partir de dados de estudos disponíveis, aos quais devem ser seguidos. Las autoridades de las agencias de salud nos han dado pautas claras, basadas en datos y estudios disponibles que deben ser seguidas. Não há nada na Escritura que diga que teremos a proteção do Senhor, estando em rebelião contra as orientações de saúde de forma imprudente e desobediente à palavra de Deus. No hay nada en las Escrituras que diga que tendremos la protección del Señor, estando en rebelión contra las pautas de salud, de una manera imprudente y desobediente a la palabra. Segundo ponto. Segundo punto. A Escritura confere autoridade e o benefício da medicina. La Escritura confiere la autoridad y el beneficio de la medicina. A profissão médica é demonstrada na Escritura, pois José ordenou que os médicos embalsamassem seu pai Jacó, quando este faleceu. Isso está em Gênesis capítulo 50, versículo 2.
La profesión médica se demuestra en las escrituras, ya que José ordenó a los médicos que embalsamaran a su padre Jacob cuando murió. Esto está en Génesis 52. A saudação de Lucas não foi como um irmão amado ou discípulo amado, mas foi na qualidade de médico amado. Isso está em Colossenses capítulo 4, versículo 14, demonstrando ser no mínimo uma posição digna e muito bem aceita entre os cristãos. Saludo de Lucas no fue como un hermano querido o un discípulo querido, sino como un médico querido. Esto está en Colosenses 4:14, demostrando ser al menos una posición digna y muy bien aceptada entre los hermanos. Isaías deu ordens para colocar uma pasta de figos sobre a enfermidade do rei Ezequias. Isso está em 2 Reis, capítulo 20, versículo 7, trazendo um aspecto medicinal, e ele ficou curado. Isaías dio la orden de poner una pasta de higo en la enfermedad del rey Ezequías. Esto está en 2 de Reyes 27, trayendo un aspecto medicinal y se curó. Exatamente. Quem curou ele foi o Senhor, fazendo uso desta pasta de figos. Exactamente. Quien curó fue el Señor por medio o haciendo uso de esta pasta de higos. Paulo disse a Timóteo, não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Pablo le dijo a Timoteo, no bebas más agua sola, sino que usa un poco de vino debido a su estómago y sus enfermedades frecuentes. Eso está en 1 de Timoteo 5:23. Isto é claramente uma prescrição medicinal. Esta es claramente una prescripción medicinal. Vamos ler agora Mateus capítulo 9, versículo 12. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 9, versículo 12. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas registram este texto em que Jesus conferiu o benefício da medicina. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas registran este texto en el que Jesús confirió el beneficio de la medicina. Logo, a orientação da medicina tem o seu valor, tem a sua importância, a qual devemos acatar quando necessária. Por lo tanto, la orientación de la medicina tiene su valor e importancia que debemos aceptar cuando sea necesaria. Terceiro ponto que eu quero trabalhar. Tercer punto que yo quiero hablar. A importância de vigiar. La importancia de vigilar. Quero iniciar falando um texto que às vezes é muito mal interpretado. Quiero comenzar a hablar sobre un texto que a veces se malinterpreta. Algumas pessoas isolam e distorcem. Algunas personas lo distorsionan. Vamos ler Salmo 127, versículo 1. Vamos a leer Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O texto não nos ensina que pelo fato do Senhor estar guardando, não se deve ter uma sentinela para vigiar. El texto no nos enseña que debido a que el Señor está vigilando, uno no debería tener un centinela para vigilar. Isso não está escrito. Eso no está escrito. A proteção de Deus é uma coisa, o trabalho da sentinela é outra bem diferente. La protección de Dios es una cosa, el trabajo del centinela o vigilante es otra muy diferente. O texto está exortando o homem orgulhoso, soberbo e arrogante que não confia no Senhor, mas no seu próprio braço. El texto está exhortando al hombre orgulloso y arrogante que no confía en el Señor, sino en su propio brazo. Enquanto deveria confiar acima de tudo no Senhor, sem deixar de fazer uso natural das sentinelas. Mientras que él debería confiar sobre todo en el Señor, mientras hace uso natural de sus centinelas. Podemos ainda fazer uma conexão entre o Salmo 127, versículo 1
e Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 21, que nós vamos ler neste momento. También podemos hacer una conexión entre Salmo 127.1 y Lucas 12, 16 al 21 que vamos a leer en este momento. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Esse homem é homem insensato, Ese hombre era un hombre insensato, que confiava em si mesmo, que confiaba en sí mismo, na força do seu braço, en la fuerza de su brazo, se sentia autossuficiente. se sentía autosuficiente. O salmista está nos ensinando que a vida sem a presença e a orientação de Deus é inútil e sem sentido. El salmista nos enseña que la vida sin la presencia y la guía de Dios es inútil y sin sentido. O que esses dois textos nos ensinam em comum? ¿Qué cree que esos dos textos nos enseñan en común? Eles ensinam que é em vão, é loucura confiar em si ou alguma coisa. Esses dois textos nos ensinam que a autossuficiência é um engano fatal. Enseñan que es en vano, es una locura confiar en ti mismo o algo así. Estos dos textos nos enseñan que la autosuficiencia es un error fatal. Maldito o homem que confia no homem, isto é, maldito o homem que confia em si mesmo, conforme está escrito em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Esto está escrito en Jeremías 17:5. O texto se direciona ao homem orgulhoso e autossuficiente, mas não está nos sugerindo a sermos negligentes. Precisamos ler outros textos bíblicos que falam da vigilância para corretamente interpretarmos este texto. El texto se dirige al hombre orgulloso y autosuficiente, pero no sugiere que seamos negligentes. Necesitamos leer otros textos bíblicos que hablen de vigilancia para interpretar correctamente este texto. Vamos ler agora o Salmo 127, versículo 2. Vamos a leer ahora Salmo 127, versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Da mesma forma, seria forçar a interpretação deste texto, usando este verso para promover a preguiça e a ideia de que o trabalho é algo inútil, desconsiderando todos os outros textos que a Escritura fala sobre o trabalho. Del mismo modo sería forzar la interpretación de este texto usando este versículo para promover la pereza y la idea de que el trabajo es inútil sin tener en cuenta todos los demás textos que la Escritura habla sobre el trabajo. O texto está apenas confrontando o homem orgulhoso, autossuficiente e que confia somente no seu braço. El texto solo enfrenta al hombre orgulloso y autosuficiente que confía en su brazo. Salmo 44, versículo 6. Vamos ler agora. Salmo 44, versículo 6, vamos a leer ahora. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. A confiança do salmista estava em Deus. Mesmo assim, ele tinha um arco e uma espada. Isso não é falta de fé, isso é algo natural. Fé é algo transcendental. Ele tinha plena consciência que o seu arco e a sua espada nunca fariam o que somente Deus teria o poder de fazer. La confianza del salmista estaba en Dios, pero tenía un arco y una espada. Esto no es falta de fe, es algo natural. La fe es algo trascendental. Era plenamente
consciente de que su arco y espada nunca harían lo que solo Dios tendría el poder de hacer. No Salmo de número 144, versículo 10, vamos ler agora. Salmo 144, versículo 10, vamos a leer ahora. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David, su siervo. Davi confiava plenamente no Senhor, mas esta confiança não era oposta à necessidade de ele usar espada, pois Davi tinha uma espada e as suas próprias armas, diz o texto bíblico, em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 8, e capítulo 25, versículo 13. Assim como também fazia o uso de sentinelas, conforme está escrito em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 24. David confió en Dios completamente, pero esta confianza no se opuso a la necesidad de que él usara una espada, ya que David tenía una espada y sus propias armas. Esto está escrito en 1 Samuel 21:8 y 25:13, así como también usaba centinelas en 2 Samuel 18:24. E em 1 Crônicas, capítulo 18, versículo 6, o texto deixa claro que Davi também fazia uso de guarnições militares, e o Senhor o guardava onde quer que Davi ia. Y en 1 de Crónicas 18:6 el texto deja en claro que David también usó guardias militares y que el Señor lo mantuvo donde quiera que fuera. Era do Senhor que vinha a vitória. Mas Deus não retirou a responsabilidade de Josué e de todo o povo de conquistar por meio da sua espada, conforme está escrito em Josué, capítulo 10, versículo 30 e 32, onde vamos ler. La victoria vino del Señor, pero Dios no quitó la responsabilidad de Josué y de todo el pueblo de conquistar por medio de su espada. Esto está escrito en Josué 10, 30 al 32, lo que vamos a leer a continuación. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en manos de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada, en todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libia. Josué, capítulo 10, versículo 42, nos mostra que o Senhor pelejava por Israel, por isso que Josué vencia as batalhas com a sua espada. Josué 10:42 nos muestra que el Señor luchó por Israel, por eso Josué ganó la batalla con su espada. Da mesma forma que, se o Senhor edifica uma casa e guarda uma cidade, os edificadores da casa e os sentinelas não trabalham em vão, pois o trabalho deles vão ao encontro dos propósitos do Senhor. De la misma manera que si el Señor construye una casa y protege una ciudad, los constructores de la casa y los centinelas no trabajan en vano porque su trabajo cumple con los propósitos de Dios. O próprio Deus promoveu grande livramento através da espada e batalhas, conforme está em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 10 e versículo 12. Dios mismo promovió una gran liberación a través de la espada y la batalla, conforme está escrito en 2 de Samuel 23, del 10 al 12, lo cual vamos a leer a continuación. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas,
y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Ao mesmo tempo em que o Senhor Al mismo tiempo en que el Señor feriu os amorreus e enviou pedras do céu sobre eles, hirió a los amorreos y envió piedras del cielo sobre ellos, e ainda fez o sol e a lua parar, e hizo que el sol y la luna se detuvieran. os filhos de Israel também lutavam com as suas espadas, conforme está em Josué, capítulo 10, versículo 10 ao 13. Los hijos de Israel también pelearon con sus espadas, conforme está escrito en Josué 10, del 10 al 13. O sobrenatural nunca esteve em conflito com a responsabilidade humana, nunca! Lo sobrenatural nunca ha estado en conflicto con la responsabilidad humana. Neemias, capítulo 4, versículo 9, 14 e 20. Neemias segue um princípio bíblico. A oração e a confiança em Deus andam juntas com a vigilância. Nehemías 4, 9, 14 y 20. Nehemías sigue un principio bíblico. La oración y la confianza en Dios van juntas con la vigilancia. Do versículo 13 ao versículo 23, nós lemos sobre a vigilância e o cuidado que Neemias e o povo tiveram, assim como a fé e a confiança em Deus, pois a fé não se opõe à prudência. Jesus nos ensinou a orar e a vigiar, conforme está em Marcos capítulo 13, versículo 33. Del versículo 13 al 23 leemos acerca de la vigilancia y el cuidado que Nehemías y la gente tenían, así como su fe y confianza en Dios, porque la fe no se opone a la prudencia. Jesús nos enseñó a mirar y a orar, como está escrito en Marcos 13, 33. Eu quero falar agora um outro ponto. Eu quero falar sobre o temor a Deus. Yo quiero hablar sobre otro punto. Yo quiero hablar sobre el temor a Dios. É o inverso, é o contrário de tentar a Deus arrogantemente. Lo inverso es lo contrario de tentar a Dios. De forma arrogante, orgulhosa. De forma arrogante y orgullosa. Jó, capítulo 28, versículo 28. Jó nos ensina que o temor do Senhor é a sabedoria. Job 28, 28 nos enseña que el temor del Señor es la sabiduría. Devemos conhecer a Deus e o seu caráter, que além de amoroso e misericordioso, também é santo, justo e reto. Debemos conocer a Dios y su carácter, que además de ser amoroso y misericordioso, también es santo, recto y justo. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, nos ensinam que o amor e o temor a Deus devem ser inseparáveis, mas eles se complementam. Devemos amá-lo e temê-lo. Deuteronomios 10, 12 nos enseña el amor y temor de Dios debe ser inseparable. Si se complementan entre sí, debemos amarlo y temerlo. Salmo número 111, versículo 10 e Provérbios 9, versículo 10 nos ensinam que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Querer testar a Deus, tentando forçar o Senhor a fazer algo, é um ato de uma pessoa que não tem temor, muito menos sabedoria. Salmos 111, 10 y Proverbios 9, 10 nos enseña que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Querer probar a Dios, tratar de obligar al Señor a hacer algo, es un acto de una persona que no tiene miedo, mucho menos sabiduría. Eu quero falar do último ponto neste dia. Yo quiero hablar del último punto en este día. Eu quero falar sobre a prudência. Yo quiero hablar sobre prudencia. Vamos ler agora Provérbios capítulo 13, versículo 16. Vamos a leer ahora Proverbios capítulo 13, versículo 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. A Bíblia nos adverte, nos ensina a sermos prudentes. La Biblia nos enseña, nos advierte sobre ser prudentes. Provérbios capítulo 22, versículo 3. Vamos ler. Proverbios capítulo 22,
versículo 3. Vamos a leer. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. O texto nos ensina que o prudente evita o mal que é previsível. El texto nos enseña que el prudente evita el mal, que es predecible. A prudência muitas vezes livra o homem dos males e as suas consequências. La prudencia muchas veces libera al hombre de los males y sus consecuencias. Provérbios capítulo 16, versículo 16, está escrito: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Proverbios 16:16 nos enseña, cuanto mejor es adquirir sabiduría que el oro, y lo más excelente adquirir prudencia que la plata. Por quê? Pois a prudência pode nos livrar nossa vida da morte e o nosso pé do laço. ¿Por qué? Porque la prudencia puede liberar nuestra vida de la muerte y nuestro pie de la trampa. Vamos ler agora em Mateus capítulo 10, versículo 16 ao 17. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 10, versículo 16 y 17. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de los del lobo. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Jesus ensinou seus discípulos a serem prudentes, conforme está no versículo 16, e a tomar cautela, conforme está no versículo 17, em relação às coisas que haveriam de acontecer. Jesús enseñó a sus discípulos a ser prudentes, conforme está en el versículo 16, y a ser cautelosos, como está en el versículo 17, con respecto a las cosas que iban a suceder. E em caso de perseguição, Jesus os ordenou a fugir para outra cidade, conforme está em Mateus capítulo 10, versículo 23. Y en caso de persecución, Jesús les ordenó huir a otras ciudades, conforme está escrito en Mateo 10, 23. Em seu sermão profético, Jesus também orienta seus discípulos que estiverem na Judéia a fugirem para os montes pelas coisas terríveis que aconteceriam. Isso está em Mateus, capítulo 24, versículo 16. En su sermón profético, Jesús también guía a sus discípulos que están en Judea a huir a las montañas por las cosas terribles que sucederían. O mesmo princípio de prudência e cautela permanece válido para a igreja de Cristo enquanto estivermos nesta terra. Nossa espiritualidade não se contrapõe à nossa responsabilidade, mas são uma só realidade que se complementam. El mismo principio de prudencia y precaución sigue siendo válido para la iglesia de Cristo mientras estemos en esta tierra. Nuestra espiritualidad no se opone a nuestra responsabilidad, pero son una realidad que se complementan entre sí. A semana que vem nós vamos continuar falando sobre este assunto neste estudo. La semana que viene continuaremos hablando sobre este asunto, este estudio. E o texto vai falar conosco cada vez mais forte. Va a hablar con nosotros cada vez más fuerte. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Ten una semana bendecida en el nombre de Jesús. Creia nesta palavra. Cree en esta palabra. Ela é a palavra de Deus. Es la palabra de Dios. Não vivemos debaixo de medo. No vivamos debajo del miedo. Não vivemos debaixo do temor. No vivamos debajo del temor. Vivemos em fé. Vivimos en fe. Mas tenhamos uma fé viva, vitoriosa. Mas tengamos una fe viva, victoriosa. Sem tentar ao Senhor. Sin tentar al Señor. Amém? Amén. Vamos orar nesta hora? Vamos a orar esta hora. Deus bendito, maravilhoso. Dios bendito, maravilloso. Eu te agradeço pela vida dessa pessoa que está nos assistindo. Yo te agradezco por la vida de estas personas que nos están viendo. Que a tua palavra possa nos convencer. Que tu palabra pueda convencerlos. E nos trazer a tua paz. Y traernos tu paz. Que o teu Espírito Santo esteja abençoando e trabalhando em todas as vidas que estão nos assistindo.
Que tu Espíritu Santo esté trabajando en todas las vidas que nos están viendo. Tenha uma semana cheia da presença de Deus. Ten una semana llena de la presencia de Dios. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Santo, Santo,